Antes de China había silencio, antes de los emperadores, antes de los ideogramas, antes de los palacios amurallados y los ejércitos interminables alineados como un tablero de ajedrez viviente, había un valle y un río, el río amarillo. Lugar donde la tierra es fértil, pero también cruel, donde las aguas dan vida y destruyen sin aviso. Allí, entre barro y desbordamientos, nació una pregunta que cambió al ser humano. ¿Por qué el cielo favorece unos años y castiga otros? Esa pregunta, esa duda frente al caos, no fue solo espiritual, fue política, fue la raíz del concepto más extraño, profundo y misterioso de toda la antigua China, el mandato del cielo. No fue casual que lo llamaran así, no era permiso humano, no era derecho de sangre, era aprobación cósmica, como si el universo mismo evaluara cada reinado. Si reinabas con virtud, el cielo te sostenía, si oprimías, el cielo te abandonaba. Entonces venía la hambruna, la inundación, la rebelión, y tu dinastía caía. A ojos del pueblo no era traición, era corrección divina. China, desde su raíz, no creía en el gobernante eterno, creía en la renovación. Si esto hubiera sido solo filosofía, no sería tan inquietante. Pero lo extraño es que la historia china parece haber obedecido ese patrón. Dinastías enteras ascendieron en momentos de tierra fértil y paz. Y luego, justo cuando el gobernante se volvía arrogante o corrupto, llegaba la catástrofe natural. Cambiaba el clima, llegaban sequías, los ríos se volvían armas, la población se levantaba y la dinastía terminaba. Esa repetición durante más de 2000 años es lo que hace que el mandato del cielo siga siendo inquietante hoy. Parece más una descripción del mundo que una creencia. Pero volvamos al principio. Volvamos a esos pueblos neolíticos que tallaban jade antes de entender la palabra civilización. Antes que Shang, antes que Zhou, existían culturas como Liangshu, Longshan y Hongshan. Culturas que esculpieron jade con una precisión inexplicable para su época, jade tan duro que hoy cuesta trabajarlo incluso con herramientas modernas. ¿Cómo lo pulieron ellos cuando apenas empezaban a formar aldeas? ¿Por qué dedicar horas, días, vidas enteras a dar forma a algo que no servía para cultivar ni para cazar? Ellos decían que el jade era la piedra que respira, que tenía alma, que era puerta entre mundos. Fantasía, quizás. Pero esos objetos están ahí y siguen desconcertando. Luego llegó la dinastía Shang, primera confirmada arqueológicamente. Emperadores, aristocracia, rituales, sacrificios y algo más. Escritura. La primera escritura china aparece grabada en huesos oraculares, huesos para consultar el destino. No se escribía historia general, no se hacían archivos para el futuro. Se escribía para preguntarle a fuerzas invisibles, ¿será buena la cosecha? ¿Habrá guerra? ¿Cómo curar la enfermedad del rey? El origen de la escritura china está en el intento de hablar con algo que no se ve. En ese sentido, China nació de un diálogo con lo invisible. Luego los Zhou justificaron su conquista proclamando que los Shang habían perdido el mandato del cielo. No inventaron el término, solo lo formalizaron. Y la idea quedó grabada para siempre. El poder no era terrenal, era préstamo, y se podía revocar. Entre el caos de los estados combatientes y el ascenso de Qin, la filosofía explotó. No en poetas sueltos, sino en escuelas completas, disputándose el sentido del mundo. Confucio, Laozi, Chuangzi, Mozi, Mengzi, como si toda la mente humana se hubiera abierto de golpe. Pero lo que sorprende es que todas estas ideas emergieran en el mismo marco temporal, como si la China antigua se hubiera convertido en un laboratorio mental donde el ser humano buscaba entender no solo cómo vivir, sino por qué vivir. Y entre esas ideas, la noción del orden natural, de que el universo tiene una armonía interior, seguía presente.
De hecho, la obra de Laozi sugiere que el poder más real es el que no se ve. La fuerza verdadera es la que no se impone, como si estuvieran diciendo desde la antigüedad que lo sutil gobierna sobre lo evidente. Entonces llegó Qin Shi Huang, el primer emperador, un hombre que unificó todo bajo la fuerza, el hombre que creó los cimientos de China como país, y ese hombre, precisamente ese, mandó construir la tumba más extraña y sobrecogedora de la historia, un mausoleo gigantesco que no ha sido abierto. Lo que hemos visto hasta hoy es solo la periferia, los guerreros de terracota, miles de figuras únicas, cada rostro diferente, alineadas en formación de batalla para protegerlo en la otra vida. Pero la cámara principal sigue sellada, enterrada, intacta, en oscuridad total durante más de 2000 años. Y los registros antiguos dicen que dentro de esa cámara hay ríos de mercurio, montañas y valles reproducidos en miniatura. Un mundo entero, bajo tierra. Como si el emperador hubiese querido crear su propio universo privado, como si hubiera querido escapar del juicio del cielo ocultándose dentro de un cosmos artificial. ¿Por qué? ¿Miedo? ¿Orgullo? ¿Un pacto con la eternidad? Los científicos han detectado niveles anómalos de mercurio en el suelo alrededor de la tumba. No saben si es literal o contaminación moderna, pero la tumba sigue cerrada, y China, oficialmente, se niega a abrirla. Dicen que la tecnología actual no permitiría entrar sin dañarlo todo. Pero algunos arqueólogos creen que hay otra razón. Lo que hay ahí dentro puede cambiar la historia. Esa decisión, mantener la tumba cerrada, no es normal. Es huérfana de explicación absoluta. Y en ese silencio moderno hay un eco del silencio antiguo. Los muertos de China siguen hablando a través de lo que ocultan. Pasaron las dinastías. Han, Tang, Song, Ming, Qing, cada una con su esplendor, cada una con su caída, cada una cumpliendo el ciclo. Prosperidad, arrogancia, catástrofe, renacimiento. Es casi matemático, como un latido, como si la historia china respondiera a un pulso invisible. Y mientras tanto la China profunda seguía enterrando conocimiento. Enterraba ciudades completas después de reconstrucciones. Enterraba tumbas de nobles sin abrir. Enterraba manuscritos de bambú sellados en cajas. Enterraba secretos. Ahora, un hecho casi ridículo pero profundamente simbólico. En China se estima que hay más de 100 tumbas imperiales sin excavar. No una, no 3, más de 100. Selladas, intocadas, esperando. ¿Por qué? Porque para la tradición la tumba es una puerta, y abrir una puerta sin permiso puede liberar algo que no debe salir. Ese pensamiento, esa prudencia, no es científica, es religiosa, es metafísica, y sigue viva hoy. Mientras tanto, en Occidente se asumió que la civilización surgió en Mesopotamia. Pero hay objetos, jades, máscaras, discos bi, que sugieren algo inquietante. La China neolítica ya experimentaba con símbolos de poder y cosmología 1000 años antes de la escritura. Objetos de jade con medidas exactas que representan cielo y tierra. Como si esa gente tuviera un mapa del cosmos antes que un alfabeto. Como si su orden espiritual hubiera precedido al orden técnico. Y ese es el misterio que persiste. China parece haber construido la idea antes que la herramienta, el significado antes que la forma, la cosmología antes que la ciudad. Todo lo contrario a otras civilizaciones. En Egipto primero hubo pirámides y luego filosofía tardía. En Mesopotamia primero hubo comercio y después mitología organizada. En China el orden parece invertido. Primero la armonía, luego el mundo material para sostenerla. ¿Qué significa eso para nosotros? China, desde el origen, creía que la historia no es lineal, es cíclica, que el colapso no es el final, sino limpieza, que el poder no es poseído, sino administrado temporalmente.
que el cielo no es un lugar, sino un juez sin rostro. Ahora pensemos en el presente. ¿Por qué este patrón parece estar volviendo? ¿Por qué hoy hablamos de ciclos económicos que suben y bajan? ¿Por qué sentimos que el mundo está entrando en fase de revisión? Tal vez China, desde hace milenios, ya entendió algo que recién estamos empezando a sospechar: que la estabilidad no es natural, que la historia se equilibra a través de crisis, y que cada ascenso lleva el germen de su caída. Lo inquietante es esto: la cámara funeraria del primer emperador, ese microcosmos oculto, quizás contiene registros, mapas, artefactos que revelan cómo China pensaba el universo en su nacimiento como imperio. Y aún así sigue cerrada, y el país que domina el siglo XXI prefiere mantener su pasado oscuro intacto, como si supiera que hay verdades que, al salir, reordenan todo. Volvamos al mandato del cielo. Todos lo citan como concepto político, pero pocos se atreven a decir lo obvio. No hay ninguna civilización que haya sostenido una idea tan poderosa que todavía pueda explicar su comportamiento actual. Cuando una dinastía se volvía corrupta, el cielo enviaba señales: desastres naturales, sequías, rebeliones. Hoy el mundo experimenta eventos climáticos extremos y tensiones globales. No estamos hablando de magia, estamos hablando de ciclos. Y en ese sentido, China no describió superstición, describió patrón. Quizás por eso el jade sigue siendo símbolo de inmortalidad, porque es la piedra que no se rompe, el material que dura más que el poder. En China, incluso el emperador era polvo, pero el jade permanecía. Quizás ese es el mensaje final: el poder no pertenece a nadie. Los imperios son pasajeros. El cielo, o llámalo como quieras, equilibrio, naturaleza, realidad profunda, es el dueño verdadero. Misterios quedan muchos. Jade neolítico, que sugiere pensamiento cosmológico antes de los reyes. Culturas que desaparecieron sin dejar rastro. Tumbas selladas que nunca se abrirán. El mausoleo del primer emperador que sigue dormido en el corazón de un mundo moderno. Y detrás de todo, una idea que todavía define su presente y que tal vez define también el nuestro: el cielo observa. El pasado no es un museo muerto, es una advertencia. China nos recuerda que toda civilización cree estar en control hasta que comprende que solo administra el tiempo prestado. Y la pregunta final es inevitable: si tantas civilizaciones antes tuvieron ascenso, esplendor y colapso, ¿qué parte del ciclo estamos viviendo ahora nosotros?